El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, soy el pastor Adrián Camacho de la Iglesia CFN Ciudad de México y quiero compartirte este día la meditación de hoy. Así es que vamos a tomar un momento para orar. Padre, sea tu Espíritu Santo, tu gracia sobre nuestra vida. Sea la palabra de hoy, Señor, tocando y bendiciendo nuestro corazón, edificándonos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, el tema de hoy lleva por nombre Conoce los tiempos que vives. Y para eso quiero llevarte a la Escritura, al libro de Mateo 16, versículo 2 y 3. Y la Escritura dice así: Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. En la vida es indispensable y fundamental saber hacia dónde vamos y cómo vamos, así como vivimos y qué pudiéramos vivir. Eso significa que debemos ser personas de visión. La vida pasa muy rápido y aquello que dejamos para después, seguramente te has dado cuenta que el tiempo ya pasó, ¿cierto? Así es que es importante. Y como primer punto, entonces, quisiera comentarte que conocer los tiempos nos ayudará a identificar riesgos y prevenir. Y mira, para esto yo quiero considerar mucho el libro de Nehemías. ¿Por qué el libro de Nehemías? Porque el libro de Nehemías nos muestra la capacidad de liderazgo y de visión que tuvo Nehemías en la encomienda que Dios puso en sus manos. Y mira, vamos a leer Nehemías 4:13. Dice la Escritura así: Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puso al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué hizo Nehemías? El conocer los tiempos le permitió accionar sabiamente ante las maquinaciones de aquellos enemigos que se estaban levantando para evitar el propósito para el cual él estaba trabajando con su gente, y era la reconstrucción de su ciudad, la reconstrucción a la cual Dios les había llamado. No ignoró la tarea y el fin de sus enemigos. Y la Escritura dice que él colocó gente, y la colocó por familias, con espada, listos para cualquier asunto que requiriera defender el trabajo que habían hecho. Conocer los tiempos te ayuda a identificar y a prevenir riesgos. Y eso es lo que sucede en la vida espiritual o en tu vida cotidiana. Jesús, en la cita de Mateo 16, Jesús les dijo: conoces cómo el tiempo va a venir, mas no conoces las señales de los tiempos. Tú debes de saber que de acuerdo a lo que acontece, si eres un hombre de visión, podrás entender esto. Tienes que saberlos. Mira, la Escritura en 2 de Corintios 2:11 dice que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Tú como hombre espiritual tienes que saber que hay cosas que tienes que identificar porque tienes al Espíritu Santo de Dios en tu vida.
Eso te permite tener visión e identificar las cosas que el enemigo muchas veces quiere estar asestando. Tienes que identificar en tu casa, con tus hijos, en tus asuntos de trabajo, de negocio, en fin, hay muchas cosas en las cuales necesitas visión. Tienes que conocer los tiempos. Otra razón para conocer los tiempos es que te evitará que vivas situaciones penosas, dolorosas o hasta de sufrimiento. Mira ahí mismo en Nehemías 4:15 dice la escritura así: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había devastado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. El enemigo, al mirar que ellos estaban alertas y listos, resistentes, el enemigo desistió. Si tú no estás listo, si tú no estás preparado, es como darle pauta a que el enemigo, que los malos tiempos que vienen o que se pueden presentar, permitas que lleguen hasta su momento. Muchas veces hay padres, ejemplo, que tardan en poner en orden asuntos con los hijos, y lo único que se puede esperar es recibir dolor, pena, sufrimiento por no haber accionado previamente, por desconocer lo que estaban viviendo. Es importante, si conocemos los tiempos, nos ayudará a evitar vivir situaciones difíciles. La Escritura dice en Santiago 4:7: resistir al diablo y huirá de vosotros. Hay momentos que hay que levantarse en oración, en clamor. Hay tiempos de marcar, de una exigencia, de búsqueda, de disciplina en ciertas cosas, de marcar y permanecer en una actitud de empuje, de soportar a veces asuntos de casa, de familia, en tu persona misma, y tienes que saber por qué es necesario. La Escritura dice resistir y el diablo huirá. Es necesario hacerlo, ¿sí? ¿Cómo conocer los tiempos? Bien, tú puedes conocer los tiempos primero porque Dios usa vidas para alertarte y prevenir. Mira ahí en Nehemías 4:12 dice así: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Nehemías entendió, porque Dios usó a personas para decirle: hay alguien que trama algo contra ti. Entonces Dios usó vidas para alertarlo y prevenir. Dios usa hombres, vidas, como son tus pastores, al predicar la palabra, al darte consejo, al darte dirección, al darte un comentario de prevención, al pedirte que pongas atención en ciertas cosas. Tienes que conocer los tiempos y Dios usa a las personas. Otra forma de conocer los tiempos es que Dios muestra las actitudes y el comportamiento de las personas o de las situaciones como se están dando. Mira ahí mismo en Nehemías 4:8 dice la Escritura así: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Las actitudes y el comportamiento
de lo que miras, de lo que ves, de lo que escuchas, son las formas de conocer los tiempos. Nehemías lo entendió así. Eso le ayudó a no tener pérdida, no tener dolor ni sufrimiento. Eso es parte de lo que Dios nos permite saber para conocer cómo vendrán las cosas. Tendrás que ser sabio y alertar para tomar decisiones a causa de conocer los tiempos. Otra forma de conocer los tiempos es que Dios te lo hará saber a través de la oración y su palabra. Mira, Lucas 2:26 dice de la siguiente manera: y esto es algo importante que tú y yo en nuestro corazón tenemos que considerar. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Quién era este? Era un hombre temeroso de Dios, el cual no vio la muerte hasta que vio a Jesús. Cuando él fue presentado, iba a ser presentado en el templo. Dios se lo reveló. Mira, Mateo 2:13 dice la escritura que a José le fue revelado por sueños que Herodes quería matar al niño, a Jesús. Conoció los tiempos. Dios se lo reveló. Lucas 1:13 dice que Zacarías, al estar orando, Dios le dio a conocer los tiempos de que tendría un hijo. También a través de la oración. Conocer los tiempos de Dios es fundamental y es necesario. Como hombre de Dios, como mujer de Dios, somos demandados para conocer los tiempos. Tus tiempos no son los tiempos de Dios. Así es que necesitamos conocerlos y necesitamos buscar para tener bendición de Dios, pero también para ser guardados de situaciones que nos pueden dañar. Dios se encarga de alertarnos, pero si no estamos buscando estar en una sincronía con Dios, en los tiempos con Dios, eso nos va a causar muchos problemas. Conocer sus tiempos traerá bendición y entonces podemos tener un mejor vivir. Y el Dios que conoce todas las cosas, Él estará siempre a tu lado. Así es que sé sabio. Aprendamos a vivir los tiempos y a conocerlos, dice la Escritura. Padre, esta hora te pedimos, Señor, que nos ayudes en cada asunto que tengamos que atender. Padre, hay veces que los afanes de la vida nos envuelven en tantas cosas que perdemos la visión de lo importante y de lo necesario. Pero esta hora pedimos, Señor, que puedas darnos sabiduría y entendimiento. Así como Nehemías pudo identificar muchas cosas por los tiempos, que le guardó de riesgos, que le evitó sufrir pérdidas, considerando, Señor, todo lo que le proviste a su alrededor, como fue notificaciones de gente, como fue el mirar las actitudes y comportamientos de las situaciones y de personas. Así ayúdanos a nosotros, que no tengamos pérdida,
sino antes bien, Señor, que podamos ser bendecidos en todo tiempo, siendo sabios en tu presencia. Guárdanos, Señor, y ayúdanos en el precioso nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. El enemigo, al mirar que ellos estaban alertas y listos, resistentes, el enemigo desistió. Si tú no estás listo, si tú no estás preparado, es como darle pauta a que el enemigo, que los malos tiempos que vienen o que se pueden presentar, permitas que lleguen hasta su momento. Muchas veces hay padres, ejemplo, que tardan en poner en orden asuntos con los hijos, y lo único que se puede esperar es recibir dolor, pena, sufrimiento por no haber accionado previamente, por desconocer lo que estaban viviendo. Es importante, si conocemos los tiempos, nos ayudará a evitar vivir situaciones difíciles. La Escritura dice en Santiago 4:7, resistir al diablo y huirá de vosotros. Hay momentos que hay que levantarse en oración, en clamor. Hay tiempos de marcar, de una exigencia, de búsqueda, de disciplina en ciertas cosas, de marcar y permanecer en una actitud de empuje, de soportar a veces asuntos de casa, de familia, en tu persona misma, y tienes que saber por qué es necesario. La Escritura dice resistir y el diablo huirá. Es necesario hacerlo. ¿Sí? ¿Cómo conocer los tiempos? Bien, tú puedes conocer los tiempos primero porque Dios usa vidas para alertarte y prevenir. Mira ahí en Nehemías 4:12. Dice así: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Nehemías entendió, porque Dios usó a personas para decirle: hay alguien que trama algo contra ti. Entonces Dios usó vidas para alertarlo y prevenir. Dios usa hombres, vidas, como son tus pastores, al predicar la palabra, al darte consejo, al darte dirección, al darte un comentario de prevención, al pedirte que pongas atención en ciertas cosas. Tienes que conocer los tiempos y Dios usa a las personas. Otra forma de conocer los tiempos es que Dios muestra las actitudes y el comportamiento de las personas o de las situaciones como se están dando. Mira ahí mismo en Nehemías 4:8 dice la Escritura así: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Las actitudes y el comportamiento de lo que miras, de lo que ves, de lo que escuchas, son las formas de conocer los tiempos. Nehemías lo entendió así. Eso le ayudó a no
tener pérdida, no tener dolor ni sufrimiento. Eso es parte de lo que Dios nos permite saber para conocer cómo vendrán las cosas. Tendrás que ser sabio y alertar para tomar decisiones a causa de conocer los tiempos. Otra forma de conocer los tiempos es que Dios te lo hará saber a través de la oración y su palabra. Mira, Lucas 2:26 dice de la siguiente manera: y esto es algo importante que tú y yo en nuestro corazón tenemos que considerar. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Quién era este? Era un hombre temeroso de Dios, el cual no vio la muerte hasta que vio a Jesús. Cuando él fue presentado, iba a ser presentado en el templo. Dios se lo reveló. Mira, Mateo 2:13 dice la escritura que a José le fue revelado por sueños que Herodes quería matar al niño, a Jesús. Conoció los tiempos. Dios se lo reveló. Lucas 1:13 dice que Zacarías, al estar orando, Dios le dio a conocer los tiempos de que tendría un hijo. También a través de la oración. Conocer los tiempos de Dios es fundamental y es necesario. Como hombre de Dios, como mujer de Dios, somos demandados para conocer los tiempos. Tus tiempos no son los tiempos de Dios. Así es que necesitamos conocerlos y necesitamos buscar para tener bendición de Dios, pero también para ser guardados de situaciones que nos pueden dañar. Dios se encarga de alertarnos, pero si no estamos buscando estar en una sincronía con Dios, en los tiempos con Dios, eso nos va a causar muchos problemas. Conocer sus tiempos traerá bendición y entonces podemos tener un mejor vivir. Y el Dios que conoce todas las cosas, Él estará siempre a tu lado. Así es que sé sabio. Aprendamos a vivir los tiempos y a conocerlos, dice la Escritura. Padre, esta hora te pedimos, Señor, que nos ayudes en cada asunto que tengamos que atender. Padre, hay veces que los afanes de la vida nos envuelven en tantas cosas que perdemos la visión de lo importante y de lo necesario. Pero esta hora pedimos, Señor, que puedas darnos sabiduría y entendimiento. Así como Nehemías pudo identificar muchas cosas por los tiempos, que le guardó de riesgos, que le evitó sufrir pérdidas, considerando, Señor, todo lo que le proviste a su alrededor, como fue notificaciones de gente, como fue el mirar las actitudes y comportamientos de las situaciones y de personas. Así ayúdanos a nosotros, que no tengamos pérdida, sino antes bien, Señor, que podamos ser bendecidos en todo tiempo, siendo sabios en tu presencia. Guárdanos, Señor, y ayúdanos
en el precioso nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Mira, ahí mismo en Nehemías 4:8 dice la escritura así: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Las actitudes y el comportamiento de lo que miras, de lo que ves, de lo que escuchas, son las formas de conocer los tiempos. Nehemías lo entendió así. Eso le ayudó a no tener pérdida, no tener dolor ni sufrimiento. Eso es parte de lo que Dios nos permite saber para conocer cómo vendrán las cosas. Tendrás que ser sabio y alertar para tomar decisiones a causa de conocer los tiempos. Otra forma de conocer los tiempos es que Dios te lo hará saber a través de la oración y su palabra. Mira, Lucas 2:26 dice de la siguiente manera: y esto es algo importante que tú y yo en nuestro corazón tenemos que considerar. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. ¿Quién era este? Era un hombre temeroso de Dios, el cual no vio la muerte hasta que vio a Jesús. Cuando él fue presentado, iba a ser presentado en el templo. Dios se lo reveló. Mira, Mateo 2:13 dice la escritura que a José le fue revelado por sueños que Herodes quería matar al niño, a Jesús. Conoció los tiempos. Dios se lo reveló. Lucas 1:13 dice que Zacarías, al estar orando, Dios le dio a conocer los tiempos de que tendría un hijo. También a través de la oración. Conocer los tiempos de Dios es fundamental y es necesario. Como hombre de Dios, como mujer de Dios, somos demandados para conocer los tiempos. Tus tiempos no son los tiempos de Dios. Así es que necesitamos conocerlos y necesitamos buscar para tener bendición de Dios, pero también para ser guardados de situaciones que nos pueden dañar. Dios se encarga de alertarnos, pero si no estamos buscando estar en una sincronía con Dios, en los tiempos con Dios, eso nos va a causar muchos problemas. Conocer sus tiempos traerá bendición y entonces podemos tener un mejor vivir. Y el Dios que conoce todas las cosas, Él estará siempre a tu lado. Así es que sé sabio. Aprendamos a vivir los tiempos y a conocerlos, dice la Escritura. Padre, esta hora te pedimos, Señor, que nos ayudes en cada asunto que tengamos que atender. Padre, hay veces que los afanes de la vida nos envuelven en tantas cosas que perdemos la visión
de lo importante y de lo necesario. Pero esta hora pedimos, Señor, que puedas darnos sabiduría y entendimiento. Así como Nehemías pudo identificar muchas cosas por los tiempos, que le guardó de riesgos, que le evitó sufrir pérdidas, considerando, Señor, todo lo que le proviste a su alrededor, como fue notificaciones de gente, como fue el mirar las actitudes y comportamientos de las situaciones y de personas. Así ayúdanos a nosotros, que no tengamos pérdida, sino antes bien, Señor, que podamos ser bendecidos en todo tiempo, siendo sabios en tu presencia. Guárdanos, Señor, y ayúdanos en el precioso nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Conoció los tiempos. Dios se lo reveló. Lucas 1:13 dice que Zacarías, al estar orando, Dios le dio a conocer los tiempos de que tendría un hijo. También a través de la oración. Conocer los tiempos de Dios es fundamental y es necesario. Como hombre de Dios, como mujer de Dios, somos demandados para conocer los tiempos. Tus tiempos no son los tiempos de Dios. Así es que necesitamos conocerlos y necesitamos buscar para tener bendición de Dios, pero también para ser guardados de situaciones que nos pueden dañar. Dios se encarga de alertarnos, pero si no estamos buscando estar en una sincronía con Dios, en los tiempos con Dios, eso nos va a causar muchos problemas. Conocer sus tiempos traerá bendición y entonces podemos tener un mejor vivir. Y el Dios que conoce todas las cosas, Él estará siempre a tu lado. Así es que sé sabio. Aprendamos a vivir los tiempos y a conocerlos, dice la Escritura. Padre, esta hora te pedimos, Señor, que nos ayudes en cada asunto que tengamos que atender. Padre, hay veces que los afanes de la vida nos envuelven en tantas cosas que perdemos la visión de lo importante y de lo necesario. Pero esta hora pedimos, Señor, que puedas darnos sabiduría y entendimiento. Así como Nehemías pudo identificar muchas cosas por los tiempos, que le guardó de riesgos, que le evitó sufrir pérdidas, considerando, Señor, todo lo que le proviste a su alrededor, como fue notificaciones de gente, como fue el mirar las actitudes y comportamientos de las situaciones y de personas. Así ayúdanos a nosotros, que no tengamos pérdida, sino antes bien, Señor, que podamos ser bendecidos en todo tiempo, siendo sabios en tu presencia. Guárdanos, Señor, y ayúdanos en el precioso nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día.
una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Traerá bendición y entonces podemos tener un mejor vivir. Y el Dios que conoce todas las cosas, Él estará siempre a tu lado. Así es que sé sabio, aprendamos a vivir los tiempos y a conocerlos, dice la Escritura. Padre, esta hora te pedimos, Señor, que nos ayudes en cada asunto que tengamos que atender. Padre, hay veces que los afanes de la vida nos envuelven en tantas cosas que perdemos la visión de lo importante y de lo necesario. Pero esta hora pedimos, Señor, que puedas darnos sabiduría y entendimiento. Así como Nehemías pudo identificar muchas cosas por los tiempos, que le guardó de riesgos, que le evitó sufrir pérdidas, considerando, Señor, todo lo que le proviste a su alrededor, como fue notificaciones de gente, como fue el mirar las actitudes y comportamientos de las situaciones y de personas. Así ayúdanos a nosotros, que no tengamos pérdida, sino antes bien, Señor, que podamos ser bendecidos en todo tiempo, siendo sabios en tu presencia. Guárdanos, Señor, y ayúdanos en el precioso nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Pero esta hora pedimos, Señor, que puedas darnos sabiduría y entendimiento. Así como Nehemías pudo identificar muchas cosas por los tiempos, que le guardó de riesgos, que le evitó sufrir pérdidas, considerando, Señor, todo lo que le proviste a su alrededor, como fue notificaciones de gente, como fue el mirar las actitudes y comportamientos de las situaciones y de personas. Así ayúdanos a nosotros, que no tengamos pérdida, sino antes bien, Señor, que podamos ser bendecidos en todo tiempo, siendo sabios en tu presencia. Guárdanos, Señor, y ayúdanos en el precioso nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Las actitudes y comportamientos de las situaciones y de personas. Así ayúdanos a nosotros, que no tengamos pérdida, sino antes bien, Señor, que podamos ser bendecidos en todo tiempo, siendo sabios en tu presencia. Guárdanos, Señor, y ayúdanos en el precioso nombre de Jesús. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. En tu presencia. Guárdanos, Señor, y ayúdanos en el precioso nombre de Jesús. Amén.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.